para solicitar la prisión preventiva, el delito debe tener como mínimo 8 años de pena privativa de libertad. Y ello, a su vez, Karina, generaría pues que muchos delitos queden fuera, ¿no? Por ejemplo, el delito de colusión, que tiene una pena que puede incluso ser de 6 años a más, y los otros delitos de corrupción de funcionarios. Autógrafa de ley que presenta el Ejecutivo al Legislativo con un artículo único que dice restitución y modificación del literal A del numeral 1 del artículo 261 del nuevo Código Procesal Penal. ¿A qué me estoy refiriendo? Se restituye y modifica la ley de prevención de esta detención preliminar judicial, ¿no? Que tanto se estaba esperando. ¿Cuáles son las observaciones que ha hecho el Ejecutivo a esta ley que restablece la detención preliminar? Son algunas. Hay un cuadrito, precisamente. Yo estaba leyendo el cuadrito y lo que hace es retirar algunas líneas. Artículo 261, el juez de la investigación preparatoria, a requerimiento del fiscal sin trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, o sea, por el fiscal, dicta mandato de detención preliminar cuando, eso dice el artículo derogado, y lo que dice el actual es debidamente motivada, teniendo a la vista las actuaciones, es decir, el anterior dice que inmediatamente se dicta y ahora dice que son debidamente motivadas. Pero para que nos diga exactamente cuáles son los cambios, vamos a hablar con Andy Carrión, abogado penalista. Bienvenido, doctor Carrión, a Exitosa. Muy buenas noches, Karina, y gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí en Exitosa. Por favor, ¿usted nos puede decir, ya que tenemos a la mano el documento, la autógrafa observada que ha sido enviada, remitida al Ejecutivo, cuáles son estos cambios que hay en la ley que parecen pocos, pero el cambio de un término puede cambiar absolutamente el sentido de toda una ley? ¿Qué es lo que usted advierte? Aquí existen dentro del texto, Karina, que ha enviado el Poder Ejecutivo ahora al Poder Legislativo, algunas observaciones que en ocasiones son atendibles, pero yo creo que otras no. Y vayamos a cada una de ellas. Por ejemplo, lo que recomienda el Ejecutivo, y esto está en la exposición de motivos de estas observaciones, es de que la detención preliminar, que no es concurrible dentro de la flagrancia, se circunscriba a delitos especialmente graves. Y dentro de ellos cita, por ejemplo, los delitos de feminicidio, delitos de sicariato, delitos de robo agravado, extorsión, entre otros. Señala, y esa sería la limitante, que solamente estos delitos graves podrían ser pasibles para que un fiscal solicite la detención preliminar. Pero aquí lo primero que deberíamos de advertir, Karina, es dónde están los delitos de corrupción de funcionarios, dónde está el delito de colusión, dónde está el delito de cohecho, de tráfico de influencias o incluso, ¿no?, el delito de negociación incompatible. Muchos de estos, por ejemplo, que están siendo imputados a algunos ministros, actuales ministros, y también al actual vocero presidencial, Freddy Hinojosa. Eso como primera observación que Doctor está realizando Carrión, el Ejecutivo. Cuando uno lee esta autógrafa, lo primero que se da cuenta es que la autógrafa dice: se presenta la siguiente fórmula legal, artículo 1, restitución, y bueno, pareciera que se va a cambiar un artículo y después dentro, como usted nos hace notar, en la exposición de motivos dice: para que dentro de la potestad legislativa establezca la opción legal más adecuada. Y es lo que usted nos está diciendo, es decir, dejen potestad del Congreso a ver si ellos creen pertinente, ver si es que se limita esta prisión preliminar a delitos como delitos graves en la no flagrancia, como sicariato, secuestro, violación sexual, robo agravado, y no vemos delitos de corrupción. Ellos observan, sí, mandan y dejan en las manos del Congreso lo demás. Claro que sí.
Mira, lo que tú acabas de leer hace un momento en la presentación de esta intervención, Karina, tiene que ver primero con una motivación adecuada de la detención preliminar. Es decir, que lo que está haciendo ahora el Ejecutivo es elevar la valla de la gravedad o de la fundamentación para sostener y fundamentar un pedido de detención preliminar. Antes era simplemente la causa probable, es decir, una sospecha muy básica, muy inicial respecto a la comisión del delito. Pero ahora están reforzando y elevando la valla de este primer presupuesto, que es una debida fundamentación, razonable fundamentación para que se pueda solicitar la detención preliminar. Pero eso solamente está en la fórmula legal que uno a primera vista dice, bueno, esto es lo único que está recomendando el Ejecutivo, pero no es así, porque en la exposición de motivos, Karina, que está en el apartado específicamente en la página 6 de todas estas observaciones enviadas al Ejecutivo, ahí sí se citan y se describen cada una de las recomendaciones que, aparte de la fórmula legal, está realizando el Ejecutivo, y que veo yo con suma preocupación. Lo primero, lo que acabamos de comentar, que solamente se incorporan delitos de violación sexual, feminicidio, sicariato, entre otros, y donde ni siquiera encontramos el delito de organización criminal, ¿no? Que por cierto, bueno, sí el delito de organización criminal, pero no el agravado, que por cierto está dentro de las imputaciones que están realizando algunos de los actuales funcionarios del gobierno. Pero eso no es la única observación que están realizando, Karina. Otra de ellas es, por ejemplo, que se pretende el incremento de la prognosis de pena en la detención preliminar judicial sin flagrancia. Ello significa, Karina, y eso lo había adelantado ya el ministro del Interior, que no solamente están proponiendo que la base de la pena que se impone para la detención preliminar sea de 5 años, es decir, equiparable a la prisión preventiva, sino que están proponiendo elevar incluso más la valla. Están señalando que para solicitar la prisión preventiva el delito debe tener como mínimo 8 años de pena privativa de libertad. Y ello a su vez, Karina, generaría pues que muchos delitos queden fuera, ¿no? Por ejemplo, el delito de colusión, que tiene una pena que puede incluso ser de 6 años a más, y los otros delitos de corrupción de funcionarios. Y esta sería la segunda observación que está realizando el Ejecutivo en la exposición de motivos. Luego, lo que hace el Ejecutivo es exponer también dentro de esta exposición de motivos que la detención preliminar habría sido instrumentalizada para, de esta manera, generarse no solamente figuras como la colaboración eficaz, sino también de manera automática solicitar la prisión preventiva. Es por ello de que el Ejecutivo, dentro de estas observaciones, también señala de que debiera ser un juez distinto el que ha impuesto o decidido sobre la detención preliminar, aquel que evalúe respecto a la prisión preventiva, porque estaría ya vinculado a una decisión previa. Esta es una tercera observación que está realizando. Y luego, entre otras, también establecen la prohibición de que los elementos de convicción, es decir, las evidencias, los indicios que motivaron la detención preliminar, sirvan para que la Fiscalía sustente un pedido de prisión preventiva. Es decir, tendría que generarse durante este poco tiempo, porque la detención preliminar dura como máximo 15 días, Karina. En este tiempo tendría la Fiscalía la obligación de generarse tantos elementos de convicción para sustentar la prisión preventiva, pero que a su vez sean distintos a lo de la detención preliminar. Entonces, yo creo que aquí el Ejecutivo está yendo mucho más allá de lo que ya había adelantado, Karina, respecto a únicamente decir que los 4 años no era proporcional con los 5 de la prisión preventiva, porque lo que en rigor, y si se trata de concluir o dar un acercamiento general a estas observaciones, es de que el Ejecutivo pretende que muchos de los delitos vinculados sobre todo a corrupción de funcionarios no sean pasibles de enmarcarse dentro de una solicitud de detención preliminar. De acuerdo, ha quedado muy claro qué es lo que está pretendiendo hacer el Ejecutivo, pero que se enmarca como si fuese solamente un solo cambio. Después se lo patea en la cancha o para la cancha de los congresistas. Veamos qué es lo que sale en el Congreso de la República. Muchísimas gracias, Andy Carrión, abogado penalista, que nos ayuda a comprender qué es lo que ha hecho el Ejecutivo y qué es lo que pretende que se haga desde el Congreso de la República.